Bueno, esta semana tienen su simposio, ¿no? Tienen el simposio, la semana de sistemas. Entonces, tengo entendido que tienen unas actividades en la tarde, ¿no? Unas conferencias. Y por ahí se nos solicitó que le bajáramos ahí como 2, 3 rayitas a las clases, que nada de tareas y que nada de trabajos y darles ahí las facilidades o el tiempo para que se concentren en las actividades del simposio, ¿no? Entonces, esta semana pues no va a haber nada de tareas ni trabajos. Y pues, híjole, pues yo ya los quería poner a trabajar a ustedes, ¿no? Que eran clases de ustedes en lugar de yo. Ya no quiero estar hablando yo. Pero bueno, ahí está solicitud de parte ahí de la jefatura de sistemas de no encargarles nada. Pues entonces voy a seguir hablando yo. Eh, bueno, también me pidieron que les compartiera esta información. Me imagino que ya la tienen de cómo acceder ahí no sé, a la conferencia virtual o de la tarde o no sé. Van a tener una sala, ¿verdad? Una sala de Zoom donde se van a meter, ¿no? Bueno, ahorita les posteo esta información en el feed ahí del Teams, en el canal. Y hoy tienen esta conferencia, ¿no? Si no me equivoco, es esta. Eh, Creando AIs para salvar vidas en carreteras, Luis Fernando Castellanos Guarín, sala virtual del TEC. Bueno, entonces la invitación es que se conecten al ratito, ¿no? Para que participen en esta actividad, ¿no? Preguntas de esto, imagino que ya tienen ahí un calendario o acceso, no sé. Sí, Sí, ahí tenemos. Bueno, nada más reiterando ahí el tema, ¿no? Nos pidieron que se los reiteráramos, que no faltaran, que estuvieran presentes. Igual y ahorita lo pongo ahí en el canal de Teams. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de bases de datos, un poquito de los conceptos. Yo quisiera que ya los hubieran investigado ustedes y que dieran clase ustedes, hombre, pero bueno. Eh, por ahí les pasé una página, ¿no? Que me pareció muy interesante. No sé si la checaron. Es el ranking de bases de datos. El ranking de bases de datos del mundo mundial, vamos a decir. DB Engines Ranking. Ahí vienen rankeadas todas las bases de datos, todos los paradigmas y modelos que hay para organizar tus datos y todas las bases de datos pues viene muy, muy bien. Bueno, el diseño de la página, no sé, eh, no es muy vistosa la página, no, el diseño no es su fuerte, ¿no? Pero la información que nos da es muy, muy interesante, muy actualizada, es lo que estoy viendo. Todas las bases de datos rankeadas, ¿no? En orden aquí. Y la tendencia, ya si quieres ver cómo le hacen aquí, pues ya te metes aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos para llegar a esta información? Eh, pero aquí están todas, ¿no? Aquí te puede ver obviamente que el tridente de base de datos, vamos a decir que las tres más usadas, pues son estas, ¿no? Oracle, MySQL y SQL Server. Cuando digan SQL Server se están refiriendo a Microsoft, ¿no? Siempre que llegamos SQL Server, pues es Microsoft. Y pues Oracle compró MySQL hace algunos años, hace unos poquitos años, entonces es Oracle y Microsoft, las dominantes en el renglón de bases de datos. Y a lo mejor IBM con su DB2 en el sector empresarial. Pero esas son las bases de datos que se manejan actualmente, ¿no? Ranqueadas. A lo mejor si el día de mañana ves un NQH, ¿esto es con qué se come? Vienes y la consultas aquí y te da mucha información, ¿no? Te da bastante información de las bases de datos y se meten. Pero ya te dice aquí cuál es su modelo primario y qué otro tipo de modelo o paradigma puedes usar. A lo mejor como te manda también la documentación y te manda a la página oficial.
que como desarrolladores, ¿qué más nos podría interesar? Pues obviamente qué sistemas operativos soporta y pues qué lenguajes, ¿no? Y las APIs. Aquí está la de Java, ¿no? Casi el 99.9% de las bases de datos trabajan con Java, JDBC. A lo mejor como desarrolladores nos interesan estos dos datos, ¿no? ¿Qué lenguajes, qué APIs y qué sistemas operativos soporta, ¿no? La base de datos. Y el otro dato a checar, pues es qué modelo, ¿no? Qué paradigma soporta y su documentación. Aquí están todas las bases de datos. No sé si tuvieron oportunidad de checarla. Sí, pero nada más vi los 10 primeros puestos. Bueno, y un poco los de 50 para abajo. Yo creo que en el 90% de las veces van a trabajar con MySQL, con Oracle y con SQL Server. Y se acabó. A lo mejor rara vez vas a encontrar alguna de las otras. Pero en cuestión así de bases de datos empresariales son estas tres y se acabó. No hay más. A lo mejor Postgre un poquito. MongoDB, de hecho ahí donde trabajo ahorita la usan para el sistema de archivos, el sistema, pues sí, el archivo digital. Ya no hay, bueno, sí hay expediente físico se guarda 5 años, pero el expediente así, el monstruo, el histórico, pues está en MongoDB. Yo no me encargo de eso, pero es MongoDB. O sea, sí, por ahí, o sea, todos estos tipos de bases de datos, aparte del relacional, solucionan algún problema muy específico, tienen su nicho bien, donde se van a aplicar. Por ejemplo, MongoDB es para Document Store, son archivos. Entonces, sí tienen su área de aplicación, todas las demás bases de datos, pero el 95% de las veces vamos a trabajar con bases de datos relacionales, el modelo relacional. ¿Sí? Aquí había unas gráficas pues bien interesantes, ¿no? Está la de Trend Chart y como les decía, está aquí arribita, está MySQL, está Oracle y está SQL Server. O sea, está muy marcada la tendencia, ¿no? Están las tres primeras y luego está el Fruity Loops acá abajo, ¿no? Pero esas siempre han estado bien arriba, ¿no? Están bien despegadas de las demás. Pero si se fijan, está muy estable, ¿no? Como que las tres primeras están ahí hacia arribita, estables, y las otras dos también están estables, pero más abajito, ¿no? A lo mejor el primer, segundo y tercer lugar están ahí arriba, pero las otras ahí van parejeando atrás, ¿no? Como si fuera un maratón, ¿no? Va el pelotón atrás. Los tres primeros vienen adelante y las demás atrás, ¿no? Pero ahí están todas. Pero me llamaba la atención aquí está, Ranking Database by Model. Fíjense cómo DBMS Popularity Broken by... Número de estas 360 bases de datos que lista este ranking. eh, Fíjense cuántas son relacionales, casi la mitad son relacionales. O sea, o casi la mitad de, de los 360 sistemas aquí rankeados soportan el modelo de base de datos relacional. Y aparte, pues soportan uno que otro de los demás, ¿no? Pero vamos a decir que la mitad es relacional. Y esta grafiquita que está aquí abajo, mm, la popularidad de cada categoría. Obviamente el modelo relacional, pues casi es un Pac-Man ahí, ¿no? Por eso les mencionaba que el 95% de las veces tu problema que estés solucionando a lo mejor o el sistema que estés implementando, desarrollando, lo vas a solucionar, vas a aplicar este modelo, este paradigma para organizar los datos. Y habrá otras soluciones o problemas que tengas que aplicar alguno de los otros modelos, ¿no? Pero casi siempre estamos trabajando con bases de datos relacionales, que es la que nos vamos a centrar, ¿no? A lo mejor el día de mañana, bueno, no a lo mejor, deben de llevar alguna materia de bases de datos y ya se van a centrar a lo mejor en ver alguno de estos, ¿no?
Pero ahorita vamos a ver un poquito de teoría relacional y pues nos vamos a entrar en ¿no? En el modelo relacional. Bueno, chequen la paginita, está interesante, mucha información interesante. De hecho, hay una de sistemas operativos, no sé si la conozcan. Watch también está bien fea, pero está muy interesante, ¿no? Todos los sistemas operativos rankeados también. Bueno, más que nada es Linux, pero aquí están todos los sistemas operativos rankeados. Todos los miles y miles, no sé, no sé si sean miles, ¿no? Linux que hay. Por ejemplo, ahí donde trabajo usamos el CentOS. ¿Dónde está CentOS? Válgame Dios. Está hasta acá, hasta abajo. 19 CentOS. Es como que un Red Hat, pero gratis. Pero ahí están todos los, mira, ¿dónde está Ubuntu? Ya Ubuntu como que ha venido mucho en declive. Ahora es un tal MX Linux. Quién sabe, ¿no? No lo he visto. Yo nomás he usado estos, el Ubuntu, el Mint y el CentOS. Pero el CentOS es porque es donde estoy chambeando ahorita. Bueno, chequenla también, está interesante, ¿no? O sea, los que quieran investigar de sistemas operativos, aquí están rankeados, ¿no? Pero esta es la que nos interesa ahorita para el tercer parcial, ¿no? De engines, todos los bases de datos, los diferentes paradigmas bueno, todas las bases de datos rankeadas, de ahí para abajo, el top 10, este es el top 10, los diferentes sistemas, maneras que tenemos de organizar la información, aunque nos vamos a centrar en el modelo relacional, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de definiciones, pues esta semana pues vamos a platicar un poquito de definiciones, metemos un poquito de conceptos de bases de datos, pues no les puedo encargar tarea. Bueno, sí podría, pero la instrucción es que no encargarles nada de trabajo, nada de tareas, entonces pues van a seguirme escuchando, ¿no? Yo quería escucharlos a ustedes. ¿Qué sería una base de datos? A ver, alguien que me diga. He perdido. Yo, profe, ¿puedo? Sí. Bueno, sí, a ver, déjame agarrar para tomar participación. ¿Qué sería la definición de una base de datos? Vendría siendo como que un lugar en donde nosotros guardamos la información para luego volver a acudir a ella. Así es, un lugar para donde guardar información, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, ¿qué es un dato, no? Primero, ¿qué es un dato? Sí. Primero, Un dato, sí, adelante. bueno, un dato vendría siendo información acerca de información que nosotros hemos guardado y querramos acudir a él. Sí. Vamos a decir que es, exacto, usaste ahí la palabra clave, ¿no? Vamos a decir que es información, un elemento informativo que tenga relevancia para el usuario o que tenga relevancia para llegar a la solución del problema que intentas resolver, ¿no? Un dato es un elemento de información que tiene relevancia para ti, para el problema, para el usuario. Es un elemento de información, ¿no? En sí solo no te dice nada, ¿no? Es relevante cuando ya tienes un conjunto de datos y los organizados, estructurados, pero en sí solo un dato no te dice nada, ¿no? Es un elemento de información, vamos a decir que es un elemento de información relevante, ¿sí? Ese sería un dato. ¿Qué nos dice un tipo de dato? A ver. Luego otro concepto importante en base de datos y en programación, pues es un tipo de dato, ¿no? Un tipo de dato, ¿qué sería un tipo de dato? Pues ya sabemos que es un tipo de dato, ¿no? No sé, Un dato que corresponde a una categoría en específico. nos permiten categorizarlos, ¿no? ¿Qué nos dice un tipo de dato? Un tipo de dato nos va a decir la naturaleza de los datos, ¿no? Nos va a decir qué podemos hacer con él, qué no podemos hacer con él, qué valores vamos a almacenar en ese dato, ¿no? O sea, cada dato debe llevar un tipo de dato, ¿no? Pues hay muchos tipos de datos, ¿no? Ahora aquí en lo referente a tipos de datos, tu lenguaje de programación que estés usando maneja unos tipos de datos. La base de datos que estés usando maneja otros tipos de datos. O sea, tú tienes que empatar
el tipo de dato que tienes en la base de datos con el tipo de dato que estás usando en el lenguaje de programación, ¿no? A la hora de programar tienes que empatar esos dos tipos, ¿no? O a lo mejor en el lenguaje que estés usando no maneja tipos de datos y el tipo de dato lo infiere o lo deduce el compilador o el intérprete, ¿no? Pero en el caso de C# y Java, que son lenguajes tipados, pues sí tienes tipos de datos en el lenguaje y luego tienes otros tipos en el sistema gestor de bases de datos, ¿no? Y tienes a lo mejor ahí que empatarlos, ¿no? Generalmente son iguales, ¿no? Pero a veces hay que hacer ahí pues ver cuál te sirve, ¿no? El tipo de dato nos va a indicar la naturaleza de los datos y qué podemos hacer con él, ¿no? Ahora la definición de bases de datos, pues ya la dio por ahí, ¿quién? Francisco. ¿Qué sería una base de datos? Pues un conjunto de datos relacionados entre sí, pero que pertenecen a un mismo contexto, ¿no? La base de datos del TEC, pues es diferente a la base de datos no sé, del SAP, ¿no? Pertenecen a un contexto en específico, ¿no? ¿Qué nos permiten hacer las bases de datos? Pues almacenar grandes cantidades de datos y después accesar a ellas, ¿no? Ejemplos de bases de datos, pues que físicos, una biblioteca, un registro de entradas y salidas, a lo mejor ahí de los maestros que todavía firman, ¿verdad? Todavía firmamos ahí un librito, ¿no? Llegas y firmas un libro, ¿no? Y te vas y tienes que firmar, ¿no? Un directorio telefónico, prácticamente en desuso. Y el concepto de DBMS, Database Management System, cuando oigan esto, DBMS, pues nos estamos refiriendo a un sistema gestor de bases de datos, ¿no? O sea, esto de acá. ¿Dónde está? DBMS, Database Management System, es un sistema gestor de bases de datos. Hay infinidad de sistemas, ¿no? Generalmente estamos trabajando con esos tres, pero hay un chorro. DBMS, sistema gestor de bases de datos, ¿no? Okay. Pues un poquito de historia. ¿Cuándo empezó esto de las bases de datos? ¿Y cómo seguimos utilizando una tecnología que prácticamente ya tiene 50 años? Bueno, cuando se marca esta fecha, ¿no? Como el inicio de la era de la computación, ¿no? Cuando este señor, ¿cómo se llama? Herman Holly, creo, ¿no? ¿Dónde está el nombre? ¿No lo puse? Bueno, este señor que está aquí, Herman Holly se llama, inventó una máquina para contarle, contabilizar la información del censo, ¿no? Y antes tardaban 10 años y con esta máquina lo redujo el proceso a 6 meses, ¿no? Se marca esta era como el inicio de la era de la informática, ¿no? De hecho, la empresa que él fundó hoy se conoce como IBM, imagínense, desde el 84, pero del siglo antepasado. En 1950 surgieron las cintas magnéticas, válgame, a mí me tocó usar esas cosas. En el 50 para hacer respaldos, pero eran en forma de cassettes. No eran estos armatotes que están aquí. Surgieron las cintas magnéticas, pero el acceso a los datos era de manera secuencial, ¿no? Pues la cinta tiene que llegar al dato, ¿no? Pero vamos a decir que en esta década surgieron esta manera de organizar los datos, ¿no? Pero los datos los organizábamos en archivos, todavía no existían las bases de datos, ¿no? En la era del 60 surgieron los disquetes, la pena, pero yo todavía usé estas cosas. Eran unos discotes así, y luego los redujeron así bien chiquititos, como de 5 pulgadas. Surgieron los disquetes en esta era, en esta década, vamos a decir, y ya el acceso a la información, a los datos, ya no era como en el caso de las cintas magnéticas, ¿no? Ya era directo. Después, fíjense, bueno, también en esta década del 60 y ahí ya surgieron las primeras bases de datos. Ya tenías manera de organizar los datos, ya no tenías acceso secuencial. Entonces surgieron las primeras bases de datos, que son las jerárquicas y las de red. Después, en el 70, fíjense, en el 70 surgió el modelo que todavía seguimos usando,
la teoría de bases de datos relacionales, y en el 70 también nació esta empresa. Fíjense, 70, 80, 90, válgame, hace 50 años seguimos usando una tecnología de 50 años para almacenar nuestros datos. Fíjense qué relevante es esta teoría de bases de datos relacionales. O sea, no ha surgido algo más novedoso. Como en el caso de los lenguajes, a lo mejor decimos Java, ¿no? Pues ahorita Java ya no, mejor Python, no sé. Los lenguajes no tienen tanta vigencia, ¿no? Y en cuestión de bases de datos seguimos usando un modelo que surgió en la década de los 70. Fíjense. Después en el 80 nació este lenguaje. Es el lenguaje estructurado de consulta, que de hecho es un estándar. Es el lenguaje que usamos para manipular, crear, insertar, borrar, consultar una base de datos. Lenguaje estructurado de consulta, ¿no? Es un estándar ISO, pero cada fabricante, o sea, cada uno de estos, pues sí, cada fabricante le va a agregar, le va a quitar, va a aderezar un poquito ahí su SQL. A lo mejor una sentencia en Microsoft SQL Server la tienes que cambiar un poquito en MySQL, ¿no? Para que funcione, ¿no? En el 95-97% de las veces va a ser igual, pero va a haber casos en que no es lo mismo. O sea, cambia la sintaxis entre diferentes DBMS, ¿no? Pero el SQL fíjese, surgió en el 80, hace 40 años, y seguimos usando ese lenguaje para manejar una base de datos relacional, ¿no? Tanto la teoría de bases de datos relacionales que surgió en el 70 como en el 80 que surgió el SQL, pues lo seguimos usando y seguiremos usándolo porque no creo que haya nada que le gane, ¿no? Después en el 90 surgieron todo el boom ahí de tecnologías que se agrupan en este término, Not Only SQL. Surgieron ya todas las demás, ¿no? Ya de valor, orientadas a objeto, document store y todas esas que están aquí, que la paginita que les pongo me las pone aquí, ¿no? Eso surgió en el 90. En la década de los 90 empezaron a surgir así como que empezaron a surgir alternativas a las bases de datos relacionales, ¿no? Pero siguen siendo las bases de datos relacionales el top a lo mejor el 90% de los problemas que tengas que solucionar con una base de datos lo vas a solucionar con el modelo relacional, ¿no? Habrá algunos nichos o algunos problemas bien específicos que tengas que usar otro tipo de bases de datos, pero siempre estamos hablando de relacionales, ¿no? Y en cuanto a los fabricantes, pues Oracle y Microsoft, ¿no? Son los que andan mandando galleta ahí en el mundo de bases de datos, ¿no? Sobre todo Oracle con su base de datos que se llama Oracle, pero es carísima. Esa base de datos es un monstruo, tiene su propio lenguaje de programación, pero es una base de datos muy cara, ¿no? No tengo información de precios, pero a lo mejor se la van a encontrar en empresas muy grandes a nivel mundial, no sé, que pueden costear esa base de datos porque es muy cara. Pero a lo mejor principalmente van a estar trabajando con la de Microsoft o con la de IBM, ¿no? En el sector empresarial me estoy refiriendo. Empresas muy, muy, muy grandes ya tienen Oracle, ¿no? ¿Por qué? Pues Oracle te da el soporte de una empresa, pues es la empresa líder en bases de datos, ¿no? Y una breve historia, ¿no? Una muy breve historia, ¿no? De cómo están las bases de datos en la década, bueno, en el siglo antepasado, pues tarjetas perforadas. Y luego, en el 50, el siglo pasado, surgieron las cintas magnéticas y los primeros sistemas de archivos. Y luego en la década del 60 surgieron los discos magnéticos y las primeras bases de datos, o los primeros tipos de bases de datos. En la década del 70 surgieron las relacionales, que son las que seguimos usando el día de hoy. Y en el 80 surgió el SQL, que es el lenguaje que hasta el día de hoy seguimos usando para manipular una base de datos. Y en el 90 pues ya surgieron todas las demás bases de datos que te van a ayudar a resolver problemas ahí muy, muy específicos y muy, pues muy delimitados, ¿no? En este caso, como les menciono,
para resolver el problema de tener un archivo digital en la empresa ahí donde elaboro, MongoDB. Pero es nada más para eso, ¿no? Para un archivo digital. No te va a ayudar a lo mejor para hacer una aplicación aquí del celular o no sé. Bueno, a lo mejor no. En algo bien específico, ¿no? Referente a eso de archivos, ¿no? Pero MongoDB es una base de datos de documentos. ¿Qué más podemos mencionar de bases de datos? Por las generaciones. Cuando hablamos de bases de datos, hablamos de generaciones de bases de datos. Generaciones de bases de datos. Primera generación, cuando hablamos de cintas magnéticas, la primera generación es archivos, ¿no? Al principio almacenábamos los datos en archivos, no existían las bases de datos, ¿no? Década del 50. Después, década del 60, cuando surgieron ahí los disquetes, ya teníamos las primeras bases de datos, las jerárquicas y las de red. Esa es la segunda generación. La tercera generación, que es la que seguimos usando, son las relacionales, década del 70. Y después pasaron 20 años hasta los 90, que ya surgieron la cuarta generación de bases de datos, que es toda esta explosión o toda esta diversidad de bases de datos que surgieron después como alternativa a las relacionales, ¿no? Not only SQL, ¿no? Son todo este grupo de bases de datos que nos van a ayudar a resolver problemas bien específicos, ¿no? Tienen su nicho de aplicación, ¿no? Esas serían las generaciones. Primera generación, sistemas de archivos, no había bases de datos. Segunda generación, surgieron las primeras bases de datos jerárquicas y de red. Tercera generación, modelo relacional. Cuarta generación, pues toda la explosión que hubo después como alternativa al modelo relacional. Pero como les decía, viendo esta página, ¿dónde era? La tecnología, el paradigma que sigue dominando, pues es el modelo relacional, ¿no? Casi siempre vamos a estar trabajando con ese, ¿no? Aquí parece un Pac-Man, ¿no? Seguimos trabajando con una tecnología que surgió en los años 70, imagínense, no ha surgido nada mejor. Y como con los lenguajes de programación pasa lo contrario, ¿no? Tiene su boom, su pico y lo va decreciendo, ¿no? COBOL, Pascal, no sé, me tocó a mí aprender esos y ya prácticamente no se usan, ¿no? Bueno, COBOL todavía está vivo por ahí, ¿no? En el sector financiero, ¿no? Pero los lenguajes de programación no tienen la vigencia que tienen el modelo de base de datos relacional, ¿no? ¿Qué más puedo mencionar de bases de datos? Pues me imagino que han trabajado con SQL Server, ¿no? Si han manejado bases de datos en sus materias pasadas. Mm, No. Si En no, Tech, Solo en la prepa. pues vayan bajándolo, ¿no? Bueno, vamos a trabajar en local, ¿no? En su PC, pues no vamos a estar trabajando en la web, pero vayan bajándose pues el SQL Server. Esta es la página para bajarlo. Ya sé que quieres bajar la versión Developer o la versión Express, las dos tengo entendido que son gratis. Esta trae, creo que hay unas herramientas ahí se le llama Profiler, creo, para ver cómo se van ejecutando las instrucciones. A lo mejor trae ahí para ver el plan de ejecución del SQL. Puedes bajar cualquiera de estas dos, el Express o el Developer. Te va a bajar el motorcito de bases de datos. Ahorita posteo este link ahí en el canal. Si quieren trabajar con SQL Server, pues bajen cualquiera de estas dos, ¿no? Windows, Linux, no, contenedor. O si quieren trabajar con MySQL, también ahorita pongo ahí el link. Nomás que en el caso de MySQL van a tener que bajar el server y luego el Workbench, o sea, ¿cómo se llama? El IDE para trabajar con la base de datos, ¿no? Este es el caso de MySQL. Vale. Una duda. Estaríamos usando Visual Studio para esto de los servidores, ¿no? Visual Studio.
Mira, ahí me agarras en curva porque no conozco Visual Studio, pero en el caso de SQL Server, pues sí usa esta herramienta, el SQL Server Management Studio. Deja que entre. Bueno, aquí no tengo ninguna base de datos para conectarme, pero esa es la herramienta. Me imagino que si bajas ¿cómo se llama? Me imagino que si bajas que si bajas el Developer o si bajas el Express, te debe de bajar esta herramienta, que esta herramienta es con la que vamos a manejar o administrar las bases de datos, el SQL Server Management Studio. En el caso de MySQL, pues es esta que está acá, MySQL Workbench, el del delfín. Es un IDE para manejar la base de datos, ¿no? En el caso de SQL Server de Microsoft, es el Management Studio. En el caso de MySQL, pues es este que está aquí, se llama Workbench, MySQL Workbench. MySQL, tienes que bajar el servidor y luego tienes que bajar el Workbench. Si quieres trabajar con MySQL o si quieres trabajar con SQL Server, tienes que bajar el developer o no sé, miren, es que no sé, ya hace mucho que lo instalé y no me acuerdo. No sé si bajando esto me baje el Management Studio. A lo mejor es otro link aparte, bajar el SQL Server Management Studio y esto nomás me va a bajar el motor de la base de datos. Ahí por favor, si alguien lo instala, por favor diga si bajar esto te instaló el Management Studio. Bueno, yo instalé el del developer y no me lo instaló. Ah, entonces debe ser otro link aparte para instalar el Management Studio, que debe ser, pues, MS SQL Server Management Studio. Entonces debe haber otro link para bajar míralo, aquí está, Download SQL Server Management Studio. Aquí está. ¿Dónde el link, hombre? What's previous? Uninstall. Válgame, me lo bajé, por ahí debe estar el link. Para bajar el IDE para trabajar. Acá está. Ay, qué bárbaro. Aquí está el link. Download SQL Server Management Studio. Si bajas la de Microsoft, pues hay que bajar también el IDE para. Me bajó un exe. No pesa nada. O sea, el exe va a conectarse y va a bajar. Pero tienes que bajar la herramienta, ¿no? Tienes que bajar la herramienta para trabajar con la base de datos. Y en el caso de MySQL, pues se llama MySQL Workbench. Este de aquí, MySQL Workbench. Pero tienes que bajar, si bajas igual, entonces vamos a decir que la que te decidas, por la que te decidas, pues es lo mismo, pueden trabajar con la que ustedes quieran. Bajas SQL Server y luego bajas el Management Studio. Y en el caso de MySQL, vas a tener que bajar el servidor, o sea, el motor de la base de datos, y vas a tener que bajar después el Workbench, o sea, el IDE que te va a permitir administrar la base de datos, ¿no? El IDE para ejecutar nuestras instrucciones. O pueden, o pueden a lo mejor bajar, yo uso mucho a veces, porque, yo le digo Justin Bieber, se llama The Bieber. Pero lo que tienes, obviamente, luego entras y ves ahí la plataforma que se parece al Eclipse, ¿no? Está desarrollado en Java, pero me permite conectarme a muchas bases de datos desde el mismo IDE, por eso yo lo manejo. Te permite manejar muchas bases de datos en la misma herramienta. Entonces se te facilita, ¿no? Como en mi caso, que trabajo con varias. En una misma herramienta te conectas a todas y no andas cambiándote. A lo mejor, si quiero trabajar con MySQL, me meto aquí. Si quiero trabajar con SQL Server, me meto acá. No, pues más desde esta, de Beaver, te conectas a todas, ¿no? Si se andar cambiando herramienta. Por eso, cuando estoy así, haciendo switch entre varias, mejor me meto a esta y desde aquí los manejo todas, ¿no? Pero eso ya es cuestión de ustedes. O sea, ¿qué herramienta vas a usar para desarrollar? Pues ya es cuestión de ustedes, ¿no? Igual hay una que se llama
¿cómo se de Microsoft? Azure Studio, ¿no? Algo así. Sí, es Microsoft Azure. Microsoft Azure, esa está bien padre porque es como un Visual Studio Code, pero no, esta no es. Azure Studio, creo que se llama. Acá está, Azure Data Studio. Hagan de cuenta que es como un editor muy ligero para SQL, pero es muy rápido. Cuando te metes al Workbench, cuando te metes al Management Studio de SQL Server, pues es igual que los IDEs como el Eclipse y como el Visual Studio, se tarda un poquito en entrar. Y luego ya que apenas lo bajó. Tiene que cargar y bla, bla, bla. Y ya que carga ya te pones a trabajar, ¿no? Pero esta es muy rápida, es un editor. O sea, lo ejecutas y de volada entras y ya estás trabajando, ¿no? Es más ligero, es como comparar el Visual Studio Code con el Visual Studio Papá, ¿no? Es uno muy ligero y uno muy pesado, ¿no? Ese también vale la pena. Lo usé un tiempo y está muy fácil de usar y muy ligero y muy rápido, ¿no? Pero esa es la herramienta con la que vamos a diseñar nuestras consultas o nuestras sentencias de SQL, ¿no? Una cosa es bajar el motor de la base de datos y la otra bajar la herramienta con la que vamos a trabajar la base de datos, ¿no? Son dos cosas que tienen por ahí esta semana para instalar en sus máquinas, ¿no? Vayan checándolas, ¿no? Bueno, no les estoy encargando tarea, pero eso es algo que tienen que instalar. O sea, primero decídanse por una base de datos, es irrelevante cualquiera de las dos. SQL Server. Ahora, ¿por qué se le dice SQL Server y por qué se le dice SQL? No sé si se han fijado. Mucha gente le dice SQL y mucha gente le dice SQL. Pues, ¿por qué? Pues porque antes, en el inicio, cuando empezó, así se llamaba. Structure Structure English Query Language y se pronunciaba SQL. Y después, por unas cuestiones ahí de marca registrada, se le tuvo que cambiar el nombre a SQL, o sea, Structure Query Language, y se pronuncia SQL. Entonces, no sé si se han fijado que mucha gente, a lo mejor es un dato relevante, no, pero es un dato curioso, ¿no? Mucha gente le dice SQL y otra gente le dice SQL, pero o sea, es irrelevante cómo te refieras al término, ¿no? Es lo mismo, ¿no? SQL o SQL es lo mismo, ¿no? Simplemente que al principio se llamaba SQL con una I ahí en medio, ¿no? Entonces quedó la pronunciación SQL o SQL, SQL o SQL, pero es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, bájense esos dos programitas, bueno, bájense el motor y bájense el IDE, vamos a llamarlo, ¿no? El IDE para trabajar con la base de datos, ¿no? Tienen toda la semana para instalarlo, ¿no? Yo a veces uso esto por la cuestión de cambiarme de bases de datos, el de Beaver. Ahorita les pongo los links ahí en el canal. Pero vayan instalándolo en sus máquinas, ¿no? Vayan viendo la instalación. Ok, bueno, nos vemos el día de mañana, chavos. Esta semana Hasta pues va a ser mañana. ahí ligera. Ok, Está bien, profe, Mañana. nos vemos. hasta mañana.